Este tema del dragado hasta Cerri y la instalación de una planta regasificadora en tierra da la sensación de ser un tema resuelto de antemano en otros estamentos. A pesar de... Claro, y donde cuestiones como los estudios de impacto ambiental, las audiencias públicas o las reuniones como la de hoy, áspera, por cierto, en el Consejo Deliberante, da la impresión de que son meramente para cubrir las formas, pero que van a tener escaso efecto vinculante. Es probable que exageren quienes minimizan el impacto ambiental de la obra, y tal vez también algunos de los que advierten y alarman sobre lo que puede suceder. Tal vez la verdad esté entre medio o no lo sabemos. Hay información y pero no es sencillo interpretarla. A mí hay una cosa que me llama la atención siempre en Bahía Blanca, en la Argentina. Yo me acuerdo una vez cuando, ¿te acuerdas de las Olimpiadas de Barcelona? Yo lo he dicho varias veces. 1992. Acá vino alguien que había estado vinculado a la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona y que explicó en una disertación en el Teatro Municipal, hablando de deseconomías o de externalidades, que explicó por qué en Barcelona se había decidido correr el paso de la maratón. Simplemente porque la obra pública que se iba a hacer allí iba a impactar negativamente sobre la Sagrada Familia. Cuando yo lo escuchaba en el año 93, 94, acá digo, este tipo está loco, ¿cómo se pone a cuantificar, a calcular? Bueno, acá nunca calculamos las externalidades, las deseconomías que produce un evento, y las economías, ¿no? Es decir, en qué nos beneficiamos económicamente y en qué nos perjudicamos económicamente. También una externalidad desde el punto de vista medioambiental, digo, ¿no? ¿Eso se puede medir? Sí, de hecho hay experiencias. No experiencias locales hasta donde yo conozca, pero digamos hay un cuerpo teórico importante a nivel internacional, cada vez más fuerte, para tratar de cuantificar lo que llamamos servicios ecológicos, que es alguna función del ecosistema sobre la que se basa una actividad humana. Por ejemplo, en el caso de marismas y de costas, el efecto de protección de costas que representan la vegetación natural. La ría es todo, ¿no? La ría es también fuera de la ría, ¿no? Sí, porque nosotros afectamos no solamente la ría, sino también... Es un sistema complejo. Veía hace poco un ejemplo de un proyecto de restauración de costas en Estados Unidos. Era un proyecto en el que se invertían más o menos unos $20.000 para recuperar una vegetación de marismas en un lugar costero para evitar la erosión, con especies que nosotros naturalmente tenemos en la ría. Cuando yo hice un cálculo, por un juego nada más, ¿no? Hice un cálculo considerando la superficie de marismas que hay en el partido de Bahía Blanca nada más. ¿Qué son marismas? Exacto. Porque la gente no va a entender. Estoy hablando de una vegetación silvestre que crece espontáneamente, de una o dos plantas nada más, que son pastos adaptados a convivir con el agua salada. Son gramíneas o pastos que son tapados por cada marea. Pero que tienen una función. Claro, tienen una función, tienen muchísimas funciones, pero desde el punto de vista humano hay una función muy importante, que es que tienen una maraña de raíces tan intrincada que sostienen los sedimentos. Los sedimentos que de otra manera terminarían, por ejemplo, en un canal navegable. Pero la cuestión es esta: si uno multiplica el costo de restaurar marismas en Estados Unidos por la superficie que ocupan las marismas en la ría de Bahía Blanca, por ejemplo, eso da $66.5 millones. Quiere decir, si no estuvieran esas marismas y uno dijera, uy, qué bacana, perdimos las marismas, vamos a ponerlas de nuevo, esa sería la inversión. Obligaría también una inversión más grande en el dragado, porque si no hay sedimentación... Los servicios ecológicos son plata en el banco. Claro, lo que pasa es que uno no lo puede contar, no son billetes, pero si se pierden, sí son billetes, en el debe. Hay que, de alguna manera, recuperarlos con tecnología, con inversión, con lo que sea. Entonces, esa es una parte que es interesante poner siempre en las balanzas en los proyectos de desarrollo, que no es contra el desarrollo. Pero hay un detalle: el doctor Sergio Salva, que es quien está hablando, es docente de la Universidad del Sur, investigador del CONICET y vicedecano del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, ¿no? Correcto, sí. Esa es la incumbencia. Ustedes, en un documento institucional, que fue el primero que se conoció, concretamente dijeron no solo que hace falta un estudio de impacto ambiental, que advierten sobre... Dijeron, no debe ser. Bueno, yo voy a marcar unas diferencias. Ese documento al que te referís es una resolución del Consejo Departamental, que es el órgano colegiado que rige al Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, tiene representantes profesores, auxiliares y alumnos. Se debatió y se sacó un comunicado que expresa preocupación por el impacto potencial. Esa es la postura institucional. Preocupación basada en la información. Entonces yo te lo pregunté por radio y ahí fue donde vos dijiste... Por otro lado está mi postura personal técnica, que en ese caso sí yo personalmente me involucré dando un paso más en términos de mi opinión, mi opinión es que
desde el punto de vista ambiental, y entiendo que este es un problema que tiene muchos puntos de vista, pero desde el punto de vista ambiental me parece una mala decisión que el puerto de Bahía Blanca se extienda de Puerto Galván hacia el interior. Entiendo que puede haber otras componentes estratégicas y económicas que podrían indicar lo contrario, pero desde el punto de vista ambiental, considerando que es un área con muy baja tasa de recambio de agua por su ubicación relativa respecto a la boca del estuario. Está más lejos. Está más lejos de la desembocadura. Es un lugar donde el nivel de recambio de agua es menor. Entonces, el hecho no solo del dragado, porque cuando hablamos del dragado estamos hablando de abrir una puerta para el desarrollo portuario. Por ejemplo, algunas de las manifestaciones que leímos en los medios en el mes de mayo hablaban de una cierta superficie, no sé, 100, 150 hectáreas para establecimiento de nuevas industrias en la parte interna del estuario, en un sector que es altamente vulnerable por esa ubicación lejos de la salida. Al vecino, ¿qué le va a causar? Digamos, aunque parezca una vulgaridad preguntarlo. Si hay un impacto ambiental negativo fuerte, ¿cómo se va a patentizar en la vida diaria de quienes viven en Serri, en los alrededores, acá en Bahía mismo? ¿Qué nos va a ocurrir? Hay muchísimos efectos ambientales que son difíciles de percibir en el día a día. Menos peces, por ejemplo, si alguien le hubiera preguntado hace 50 años a una persona ¿qué problema van a tener los vecinos porque aumentemos las emisiones de dióxido de carbono? Y dijera, va a cambiar el clima del planeta. Todas las personas, las que sean responsables y las que no sean responsables, lo van a sufrir. Es difícil modelar eso en el día a día, pero nosotros, desde el punto de vista técnico, tenemos que pensar en plazos significativos, a veces significativamente mayores que nos excedan a nosotros mismos, que nos excedan a nosotros mismos, y sí hay algunas cuestiones concretas. Lo que nombrás de los peces, hay trabajos hechos por investigadores del IADO y de la Universidad del Sur que demuestran que el área de la ría de Bahía Blanca es un área de cría, ellos dicen nursery, es como si fuera el jardín de infantes. ¿De qué especies? De especies como la pescadilla, como el gatuso, como la corvina. ¿El gatuso que se pesca en Montehermoso, en Pehuenco, se cría en la ría? El que se pesca en el Rincón, en uno de los pesqueros más importantes de la provincia de Buenos Aires. La ría es un sistema que tiene una altísima capacidad de captación de energía, mucha productividad, decimos los biólogos. Quiere decir, acá hay muchísimas más plantas y algas que en mar abierto. Entonces acá hay mucha más comida. Muchísimos peces que se alimentan de acá, que se alimentan en esta zona, están exportando proteína hacia afuera. El valor de la ría en generación de recursos pesqueros no es exclusivamente para la comunidad de pescadores de Ingeniero White o de Rosales. Claro. Es para la pesca en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo están claro, esas yo no estoy especies? diciendo se hace algo y esto desaparece, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, tenemos entre manos recursos que son muy valiosos, que nos exceden geográficamente y que nos exceden temporalmente. Esa nursery, esa neonatología, ¿cuánto dura en una corvina? Un año aproximadamente. Un año están ahí 10 centímetros, y después salen al mar abierto. Después salen al mar abierto y vuelven a desovar. A la boca de la ría y las larvas se introducen en la ría hasta aproximadamente fines de otoño, cuando empieza a bajar la temperatura, que vuelven a salir a mar abierto. Al contador Borelli le ha tocado desde la dirección de la Secretaría de Coordinación defender el proyecto. No. Usted se lo ubica como alguien que dice sí, qué bueno que se drague hasta Serri, qué bueno que se ponga la planta de gas. No, la perspectiva en representación del gobierno municipal es, por empezar, de absoluta prudencia y cautela, en los términos en que el profesor Salva lo plantea desde el punto de vista ambiental, y como él mismo admite, entendiendo que junto a la cuestión ambiental hay otras cuestiones que indudablemente habrá que balancear cuando se conozca el proyecto en detalle, como es la del desarrollo económico, la de los pasivos ambientales, como decía Rubén, digamos, las ganancias y las pérdidas, para entenderlo claramente. La posición es de absoluta prudencia, primero por una razón fundamental. Es una decisión estratégica tomada por el gobierno municipal, por lo menos en los últimos tiempos, ahora ya con energía sobre casos concretos, como es el de Potasio Río Colorado, Vale, como lo conoce la gente, que tiene que ver con que el desarrollo económico es muy importante para la ciudad en términos de proyección a futuro, y mucho más aún el desarrollo portuario propiamente dicho, que ha mostrado en los últimos 20 años que ha crecido más de 100 veces lo de los anteriores 100, pero también es cierto que no pensamos tomar ningún tipo de medida o aceptación de proyecto que entre en colisión con la sustentabilidad de la ciudad. Bueno, lo sería. Pero hay una decisión, viene para yo quiero que la gente sepa esto. Esto, perdón, Hugo, esto de decir, bueno, para acá no, como dicen ellos, el puerto podría desarrollarse para otro sector. Bueno, ¿por qué para acá sí, para ustedes, o para un grupo? Yo no me atrevo a decir si para acá sí o para acá no. El plan estratégico marcaba que era para Rosales, nunca para donde está yendo ahora, ¿no?
Un plan estratégico que no fue derogado, digamos. Quiso de Linares, es un plan estratégico, bueno, que tenía un desarrollo en aquel momento, que habrá que ver si los tiempos hacen cambiar la posición en este sentido. Los planes estratégicos se diseñan en un momento determinado en función del contexto que hay, pero lo que quiero que la gente sepa es que lo que tenemos hasta ahora es la manifestación ahora formal y anunciada hoy por el presidente del consorcio respecto de la intención de esta UTE que formaría YPF y ENARSA para colocar una planta regasificadora, en principio en agua, digamos a través de los buques metaneros y el buque regasificador, y a posterior en una segunda etapa la posibilidad de hacer una planta regasificadora. Pero da la sensación que es más que una impresión, es una decisión. Listo. Que parece ser que ¿Qué le van a decir que con talento y marea se va a realizar. Pero lo que ¿no? yo quiero decir hoy y que vamos a reivindicar claramente es que desde nuestra posición, por eso mis manifestaciones en la reunión hoy de la Comisión Asesora de Medio Ambiente en el Consejo Deliberante, lo que intenté poner en valor es el tema de que, como usted lo presentó al principio, no es ni la bienvenida facilista ni la oposición metiendo miedo. Pero tiene usted sin poder para interceder en eso. ¿Y qué me dice Vale, Carlos? Y si Vale va a terminar en Guay, donde se les ocurrió a ellos pero de no va a pasar el tren por la estación noroeste. Está bien, pero que le van a decir que no. Le van a decir que no en ARSA. A Debido le van a decir que no de acá de Bahía. No? ¿Por qué no? Porque no. Perdón, y Vale, que es una de las empresas más importantes porque del todo mundo, está del todo mal. Mire, lo que no queremos volver a repetir son las omisiones o las oportunidades perdidas en el pasado. Y hoy las manifesté en ese sentido con alguna claridad. Lo que ocurrió con los apuros de cuando se instaló Cargill en el año 94 en Bahía Blanca, no queremos que vuelva a ocurrir nunca más. Cargill vino apurada, tenía su destino original pensado para el Cangrejales que hoy existe, y en realidad porque sus tiempos de puesta en marcha y en producción apremiaban, y porque el gobierno municipal de aquel entonces de los radicales, no se involucró en absoluto. Hoy Cargill está pegada con su medianera sobre los vecinos de Ingeniero White, de la calle Rubado, y los vecinos de Ingeniero White saben muy bien lo que les está pasando. Cuando ahora decidimos intervenir con Potasio Río Colorado, que es una empresa multinacional de una envergadura inusitada, probablemente ni siquiera sepamos cuán grande es Vale, el objetivo central era que no colisionara con el desarrollo urbano de la ciudad. Y el gobierno municipal se plantó firme sobre semejante corporación y le dijo: los trenes por acá no pasan. Lo que quiero que quede muy claro, que este intendente, que se llama Christian Breinstein, y su gobierno han decidido tomar una posición específicamente clara respecto de que si hay, ya que hablan de seguridad jurídica, un contrato que no vamos a violentar, es el contrato con los vecinos. ¿Y quién define? Cuando esté el proyecto de YPF, que recién está en sus comienzos como una intención de llevarlo adelante. Pero el impacto medioambiental no está hecho ahí. Los científicos, los académicos, las universidades, los institutos del CONICET, los profesionales particulares, el sector público, el sector privado, tendremos la oportunidad todos, y especialmente aquellos que están preparados profesionalmente, los que alarman, dijo usted, para analizar exactamente. Lo que no podemos aceptar es que se meta miedo graciosamente, cuando en el medio de esa actitud de infundir miedo o de crear fantasmas prematuros, es evaluar desde se confiesa paulatinamente que no se conoce el proyecto para saber si el impacto negativo que se anuncia. Ustedes tampoco lo conocen. No. Precisamente. Ustedes tampoco lo conocen. Entonces nuestra posición es de mucha ¿Y quién va a decir sí o no? ¿Quién va a decir sí o no? Debido. Lo dirán el proyecto terminado con todos los estudios de impacto ambiental, cuando estemos en condiciones de balancear todos los temas que plantea el profesor Salva desde el punto de vista ambiental, más los que tienen que ver con el desarrollo portuario y el desarrollo ¿Lo satisface usted eso y usted cree que eso es factible, que va a suceder así? ¿Qué impresión tiene? Yo estoy parado en una posición técnica, y la preocupación que expresamos, digamos, como cuerpo, el Departamento de Biología, tuvo que ver con las manifestaciones públicas del mes de mayo, que más o menos es que tienen que ver con los comentarios con los que ustedes iniciaron el programa también, que casi se daba por hecho el emprendimiento sin ninguna precisión. Y en medio ambiente, y no solo en medio ambiente, en política internacional, porque Argentina ha firmado los convenios internacionales de medio ambiente que consagran el principio de precaución. El principio de precaución dice que hay que ser pesimista respecto de los emprendimientos. Quiero decir,
no es que un ambientalista o alguien que está, un técnico ambiental tiene que mostrar que el proyecto va a generar un problema. Es que el proyecto tiene que demostrar que no lo va a hacer. Porque se partimos de la carga de la prueba. Claro, pero ellos vienen acá y dicen, esto es el proyecto. Ustedes digan si... Y una de las cuestiones sobre las que yo he opinado, yo no tengo conocimiento del proyecto, pero la información mínima que tuvimos tiene dos componentes que nos llevaron a preocupar. El primero es la magnitud de la intervención y el segundo es el lugar donde se realizaría. Entonces, esas dos cosas alcanzan que para... apoyados en el principio de precaución, digamos, hay que agregar a esta discusión una dimensión que es la dimensión ambiental. No digo que nadie lo hubiera pensado hasta ahora, porque aparentemente se está desarrollando una evaluación de impacto. Lo que sí digo es que a veces las evaluaciones de impacto simplemente se fijan en medidas de mitigación de impacto. Quiero decir, se toma la decisión y sobre la decisión tomada, no digo que sea el caso, pero tenemos muchísimas historias de estas, sobre la decisión tomada se dice, bueno, esto lo vamos a hacer. Ahora díganme de qué manera reducimos el impacto. Y termina siendo que vemos a veces la mejor manera de hacer algo que nunca debimos haber hecho. Por eso pero pasa por otro lado. Me gustaría decir algo con respecto a lo que dice Sergio. Cerri convivió durante muchos años en sus épocas de esplendor con un puerto que si bien era simplemente a 32 pies de calado, que los vecinos añoran, ¿no? Los vecinos añoran porque había una industria frigorífica y lanera de gran importancia que le dio vida a esa localidad. Que impactaba en el ambiente. Pero también los propios serrenses recuerdan con nostalgia, inclusive con emoción, que desde hace muchos años y aún en los momentos de esplendor de estas dos industrias se iban a bañar a lo que ellos llaman la marea, sin ningún tipo de problema. En Galván también. A nosotros nos dicen, insisto, con prudencia, y lo veremos escrito y opinarán los científicos, pero que lo que se va a afectar en materia de humedales con este proyecto es el 0,5% del total de humedales que tiene la totalidad del estuario. Si el profesor tiene razón o no respecto de que conviene o no ir a aguas adentro, aguas afuera, los estudios lo demostrarán. Lo único que nosotros pedimos es no cerremos la mente, tengamos la mente abierta y cuando estén todos los proyectos sobre la mesa discutámoslo y hagamos también la audiencia pública que corresponde para que todo el mundo se... Yo quería decir otra cosa que me parece es un dato no menor, que por ahí el doctor Salva lo tiene más en claro porque convive ahí, que es otra discusión que se viene. En el ámbito científico no hay unanimidad. Siempre con el desarrollo industrial hay especialidades del área científica, dentro del IADO están las opiniones divididas. Hay quienes ven con muy buenos ojos el desarrollo industrial porque tiene que ver con la posibilidad de financiar proyectos de investigación y de continuar con su trabajo y con sus planes, ¿no? En realidad dentro del ámbito científico no hay pro industria y contra industria. Sí, acá hay carreras específicas que la razón de ser es la industria. Sin ella no existiría. De lo que estamos hablando en ciencia es de la búsqueda de la verdad objetiva y en este caso de valorar en su justa medida todos los componentes de un problema complejo. De eso estoy hablando. Lo que sí seguimos suponiendo, por ejemplo, estas afirmaciones como decir es el 0,5% de la superficie, quiere decir que ya hay alguna indicación de cuál va a ser la superficie afectada, cosa que nosotros no conocemos. Hablan de 120 hectáreas en la zona de la margen izquierda del final del estuario. O sea que hay alguna indicación para que la gente se ubique hacia la zona de límite con Villarín. No, es información que, por ejemplo, hoy a la mañana no se comentó en el Consejo que existe. Para ponerlo en perspectiva, la reserva natural que tenemos en Bahía Blanca, que es la más grande de la provincia de Buenos Aires, tiene 30.000 hectáreas de Bahía Blanca, Bahía Falsa, y 180.000 hectáreas de agua y humedales, y estamos hablando de la posibilidad de un desarrollo portuario por 120 hectáreas. Pero acá estamos diciendo que un pescadito que nace que el puerto en la ría crezca 30 años más. No, eso seguro. En fin. La cuestión de superficies, la primera es superficiales. Claro, es un sistema complejo interconectado. Sí existe un área de reserva grande, es una reserva natural de usos múltiples, quiere decir que incluso es una reserva donde se realizan actividades extractivas, donde se pescan algunos sectores de la reserva. En realidad, mi postura respecto de las cuestiones ambientales, hoy la manifestaba en el Consejo Deliberante, es que no podemos pensar que hay reservas para proteger y ambiente para explotar. Tenemos que buscar reglas de explotación sostenible que permitan que estemos conservando al mismo tiempo que desarrollamos un puerto, por ejemplo. Y en este caso particular, por ejemplo, estas preguntas que hacíamos desde el principio de si se evaluaron otras posibles localizaciones y esas cuestiones, el por qué se toman decisiones, cuáles fueron las cartas que se pusieron sobre la mesa al momento de
de proponer esta expansión del puerto son las cosas que por ahí me preocupan. Bueno, mire, me parece le que digo hay que una cosa, la profundizar. carta literal de YPF me parece muy interesante porque dice: la presente presentación tiene por objetivo solicitar la colaboración, y esto se lo dice al consorcio, de vuestros equipos técnicos para completar los estudios, trámites, permisos a efecto de finalizar la evaluación de viabilidad técnica, económica y ambiental, a fin de determinar si se podrá encarar la iniciativa privada respecto de este proyecto. Una duda que tengo, o sea, sí, digamos, hay una mente abierta, inclusive hasta desde el punto de vista de la empresa es que proponente. debe ser así. Una duda que tengo puntual ahora, ellos ahí nombran áreas o nombran lugares, porque si estamos ahora manejando, como decía hace unos minutos, ya saber cuáles serían los lugares propuestos para depositar el refulado y la superficie, ¿eso existe? No. A lo que usted decía, Ellos referencia, dicen ¿no? simplemente en las proximidades de Puerto Cuatreros, y a partir de allí se va a hacer. Bien, bueno, creo para rescatar la promesa de que nada se hará si no hay una discusión previa de efecto vinculante. Todo importante, se hará ¿no? por más que discutan. Todo se hará. No sea fatalista. No, no es fatalismo. Que decía y cerramos, porque estamos Un minuto. súper retrasados, sí. Una vez me contaron una historia que es así. Había una tribu primitiva que vivía al lado de un bosque. Cada vez que tenían hambre entraban al bosque y mataban un jabalí y lo comían. Lo comían crudo porque no conocían el fuego. Un día, una tormenta, el bosque se incendió, se quemó completamente. Paró el fuego, la gente entró, encontró los animales muertos, probaron la carne y se dieron cuenta que les sabía mucho mejor cocida que cruda. Desde ese día, cada vez que querían comer jabalí, ¿qué hacían? Incendiaban el bosque. Yo digo, ¿podemos comer carne de jabalí sin incendiar el bosque? Eso es lo que estoy planteando. Muchas gracias por venir, muchas gracias por ver. Vamos a hacer una pausa. Sí, Está y bueno, enseguida ¿eh? estamos de vuelta. Tengo otro chiste. ¿Cuál? A ver cuál. Un conocido político de la ciudad, ya fallecido, fue a visitar a un amigo de él en Santiago del Estero, y cuando llegó lo encontró en la cama, aparentemente enfermo y teniendo expresiones de dolor, hacía ay, ay, y le dice: ¿qué pasa? ¿Te duele mucho? Y le dice: no, pero lo que me va a doler.